Hola alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar un nuevo bloque en la materia de historia, que es del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Este bloque nuevo nos va a llevar varias clases y vamos a empezar con el primer tema, que se llama las diferencias políticas entre los liberales. Comenzamos. Y mira, en las clases pasadas te venía explicando y mostrando una línea del tiempo que comenzaba en 1800 y que se refiere al siglo XIX. El siglo XIX abarca de 1800 a 1900 y se presentaron varias situaciones que en el bloque anterior analizamos, en específico de 1800 hasta 1867. En este periodo, pues recuerda, se llevaron muchas guerras. La primera fue pues la guerra de independencia en 1810 y después de ahí vinieron otras más, como por ejemplo pues la guerra con los Estados Unidos, la guerra de los pasteles, la primera intervención francesa, la segunda intervención francesa. Y bueno, no fue sino hasta 1867 cuando se logra restaurar la República, terminar con la última guerra, que fue la segunda intervención francesa, expulsar a los franceses, y es cuando Benito Juárez, que en ese entonces era presidente, pues logra restaurar aquella república que había sido vulnerada, y se vuelve a instaurar en el país esta forma de gobierno, que recuerden que había sido una monarquía con Maximiliano de Habsburgo, y vuelve a ser otra vez una república, ahora con un presidente, en este caso Benito Juárez se reelige, y durante este periodo de 1867 y hasta 1876, en este periodo que estoy marcando aquí, se le conoce como República Restaurada, en donde hubo muchos cambios. Recuerden, uno de esos cambios pues fueron las leyes de reforma, y ahí intervinieron varios personajes mexicanos que ayudaron a pulir y a instaurar esas leyes de reforma. Y a partir de 1876 es cuando comienza el porfiriato. Bueno, pues vamos a hablar más acerca de este periodo. Recuerda, después de derrotar al ejército francés y restaurar la república en 1867, se formaron dos grupos dentro de los liberales. Los liberales fueron el grupo que ganó pues la guerra. Los conservadores de aquel entonces estaban apoyando a los franceses para que se estableciera una monarquía. Los liberales, dirigidos por Benito Juárez, logran ganar la guerra, y Benito Juárez regresa a la Ciudad de México a restaurar la república, pues que ya sabía que ya no estaba en la Ciudad de México. Recuerden que estaba gobernando ahí Maximiliano de Habsburgo. Pues en 1867 regresa Benito Juárez, restaura la república, pero al regresar y acabarse esa guerra, el Partido Liberal, o el Grupo Liberal, mejor dicho, se divide en dos. Los liberales civiles, que acompañaron a Benito Juárez y que ya tenían sus años de edad, eran los más grandes en edad, y los jóvenes, que eran los liberales militares, que eran encabezados por Porfirio Díaz. Dos grupos con pensamientos liberales, pero muy distintos entre sí. Después de ese año de 1867, Juárez logra reelegirse por un periodo más, y encabeza la presidencia en el año de 1867. Y bueno, eso a los liberales militares, como en el grupo de Porfirio Díaz, pues no les parece. Benito Juárez venía reeligiéndose en varias ocasiones, y bueno, esto no le parecía a Porfirio Díaz. Entonces, Juárez en aquel entonces gobierna por un periodo de 4 años,
Y en 1871, cuando termina su periodo, nuevamente se postula Benito Juárez por un periodo más y gana. Dice, fíjense, dice, en 1871, al término de su periodo, Juárez se postula nuevamente para reelegirse. Sus contendientes en las elecciones fueron Sebastián Lerdo de Tejada, un colaborador suyo, y Porfirio Díaz, que era un liberal, recuerda, pero del otro grupo liberal, de los liberales que eran militares. Entonces, eran tres contendientes: Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y el mismo Benito Juárez. ¿Y qué pasa? Pues en esta elección Juárez vuelve a ganar por un periodo más. Entonces, fíjense, aquí puse las fotografías de Benito Juárez porque da a entender que pues, son los periodos que se fue reeligiendo Benito Juárez. Ya era 1871, ya Juárez había gobernado por muchos años. Entonces empieza como que el descontento de Porfirio Díaz, que ya en esta ocasión ya llevaba dos elecciones donde no podía ganar. La primera fue la de 1867, donde también se presentó a competir en contra de Benito Juárez, pero pierde, y en esta nueva de 1871, donde también vuelve a perder. Entonces, ¿qué sucede? Pues Díaz, en repudio a la reelección, proclama el Plan de la Noria y hace un llamado a desconocer el gobierno de Benito Juárez, porque se estaba reeligiendo. Pero, sin embargo, la revuelta pues no se extendió, y meses más tarde Juárez murió, y esa es una de las razones por las que no se extendió, porque Porfirio Díaz reclamaba la no reelección. Entonces Juárez muere al año siguiente, en 1872, y entonces se acaba la revuelta. La presidencia la ocupa Sebastián Lerdo de Tejada. Mira, aquí dice Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues toma el poder, asume la presidencia en 1872 ante la muerte de Juárez y termina su periodo. Y al terminar el periodo que le tocaba a Juárez, pero que pues como había muerto, pues lo termina Sebastián Lerdo de Tejada. Al terminar ese periodo busca reelegirse, igual que como lo había hecho Benito Juárez en las ocasiones anteriores. Ahora Sebastián Lerdo de Tejada desea reelegirse, y nuevamente Porfirio Díaz pues expresa su descontento. Fíjense lo que dice acá abajo. Dice: Díaz vuelve a levantarse en armas con el plan de Tuxtepec. Ahora recuerden, en el plan ese plan que lanza en contra de Benito Juárez se llamaba Plan de la Noria, donde desconocía al gobierno porque se estaba reeligiendo Benito Juárez. Y ahora donde Sebastián Lerdo de Tejada intenta reelegirse otra vez, pues ahora le pone Plan de Tuxtepec, en el que exigía la no reelección. Fíjense qué curioso. Esto es algo muy interesante. Porfirio Díaz decía no reelección, o sea, que no se reeligieran, que ocupara el cargo de presidente una vez y ya, se acababa la oportunidad de ser presidente. Pero contradictoriamente, pues Porfirio Díaz fue el que se reeligió muchas veces. Y bueno, fíjense lo que sucedió. Hace que Lerdo de Tejada deje el país. Esta revuelta, este plan de Tuxtepec, al sentir tanta presión, Sebastián Lerdo de Tejada se ve obligado a dejar el país, y al no tener quien encabece, pues Porfirio Díaz asume la presidencia y gana después las elecciones para presidente en el primer periodo. Y miren esto que les tengo aquí. Así era Porfirio Díaz. Es un retrato de él de joven, cuando más o menos gana las elecciones, y pues cómo se envejece. Estuvo muchos años en el poder, y en el primer periodo de 1877 a 1880, pues Porfirio Díaz asume la presidencia, y asume grandes retos. Recuerden que en los periodos en donde Benito Juárez y el periodo que le tocó a Sebastián Lerdo de Tejada, pues
no la tenían fácil, eran problemas grandes donde tenían que reconstruir prácticamente todo el país porque venían de muchas guerras, venían de mucha pobreza, de falta de caminos, falta de trabajo, falta de muchas cosas. El campo estaba desorganizado. Entonces todo eso le toca a Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando asume la presidencia Porfirio Díaz, pues le toca continuar toda esa reconstrucción del país. Uno de los problemas o de las situaciones que más estaban en conflicto en el momento en que Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada gobernaron, pues fue que ellos instauraron las leyes de reforma, y muchas de esas leyes pues hacían o promovían la participación de la gente, promovían quitarle poder a la iglesia, promovían la participación de las personas con el voto, participando en las elecciones, el respeto a los derechos. Todo eso lo promovía Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Claro, eso le trajo muchos problemas porque pues la gente, los hacendados, la gente de poder, pues no les gustaba que de repente les quitaran ese poder que tenían. Cuando llega Porfirio Díaz, pues se da cuenta que hay muchos conflictos y busca reconciliar al país de ese encuentro que tenían entre aquellos que querían libertad y otros que pues les habían quitado sus privilegios. Pues empieza a reconciliar y pues trata de hacer esa reconciliación entre gobierno, iglesia, conservadores, que mucha gente pues lo toma mal, ¿verdad? Porque pues lo que se intentaba en el periodo de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada era promover los derechos de las personas. Bueno, pues entonces eso es lo que trata de hacer. No le alcanza el tiempo. De 1877 a 1880 hay muchos cambios, pero se acaba su periodo de presidente y pues tenía que dejar el poder. Así que entonces en 1880 Manuel González, que era amigo, ser muy cercano de Porfirio Díaz, se presenta a las elecciones y las gana. Manuel González continúa el trabajo de reconstrucción del país, se construyen vías de ferrocarril, se crea el Banco Nacional de México y bueno, empiezan a establecerse relaciones diplomáticas con algunos países, por ejemplo con Estados Unidos y con países de Europa. Cuando termina el periodo en 1884 de Manuel González, Porfirio Díaz vuelve a presentarse a competir en las elecciones y las gana. Y de ahí en adelante no deja el poder, 5 veces se reelige. Y bueno, esto es algo que muy contradictorio porque él había llegado al poder en la primera elección que ganó, precisamente peleando que sus adversarios se habían reelegido, y él mismo se contradice porque en 1884 y de ahí hasta 1911 pues se sigue reeligiendo. Entonces, ¿qué sucedió en su gobierno? Bueno, su gobierno se convirtió en una dictadura. Dictadura es prácticamente eliminar los derechos de las personas, decidir todo, y es que se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, o sea, no se permitían muchas cosas, censuró la prensa, o sea, no les permitía publicar cualquier cosa, sobre todo si hablaban mal de él, eran castigados, reprimió las protestas sociales, o sea, evitó cualquier queja de las personas, impidió elecciones libres, impuso a gobernadores de los estados, o sea, él decidía quién iba a gobernar un estado. Las instituciones de justicia y el poder legislativo, que eran los diputados, obedecían sus órdenes y no era un contrapeso. Se supone que el poder legislativo en la actualidad, por ejemplo, decide ciertas cosas para beneficio
de la gente y es un contrapeso, es decir, ayudan a regular todas las acciones que tiene el presidente. En este caso, el Poder Legislativo obedecía las órdenes de Porfirio Díaz. Y entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Pues que el porfiriato se convirtió en una dictadura con el paso de los años. Desde 1876, cuando llega a la presidencia Porfirio Díaz y solamente hace una pausa porque entra Manuel González y vuelve a regresar otra vez al poder, y de ahí hasta 1911 es cuando gobierna Porfirio Díaz. Esta dictadura pues crea mucho malestar en las personas de clases bajas con poco dinero. Las personas de clase alta pues no veían con malos ojos la política de Porfirio Díaz porque tenía mucha preferencia hacia ellos, pero sí eran muy maltratadas las personas pobres, las personas obreras, y se nota mucho en algunas huelgas que se intentaron hacer allá por el 1900, donde las personas exigían algunas cosas que ahora se nos hacen lógicas, por ejemplo, las horas de trabajo, que anteriormente eran muchas horas de trabajo y pedían que se redujeran esas horas. Entonces, ahora se nos hacen algo lógico, como un derecho, pero en aquel entonces pues no estaban reguladas y el gobierno las permitía. Entonces, alumnos, en esta primera parte, en el tema de las diferencias entre liberales, la intención es de que ustedes vean cómo los mismos liberales, que tanto Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, estos tres personajes eran liberales, pero entre ellos había diferencias. Estas diferencias fueron muy marcadas y provocaron que en cierto momento hubiera una división y que provocara que, por ejemplo, Porfirio Díaz hiciera que Sebastián Lerdo de Tejada abandonara el país para poder él tomar la presidencia. Lo que reclamaba Porfirio Díaz era no reelección, pero con el paso de los años de su gobierno, pues él también se fue reeligiendo, así como lo había hecho Benito Juárez en varias ocasiones y como lo intentó hacer Sebastián Lerdo de Tejada, aunque no lo pudo, porque Porfirio Díaz se lo impidió. Entonces, este tema del porfiriato está muy interesante y con el paso de las clases vamos a ir viendo más detalles de esto. Por lo pronto lo vamos a dejar ahí y espero que me haya yo dado a entender. Les pido por favor que realicen las actividades y si tienen alguna duda del tema, por favor les pido que me lo hagan saber para poder ayudarles. Que tengan buen día. Éxito.